Vamos a continuar con la Mishnah 13 del tercer capítulo del Pirkei Avot. Esta es una Mishnah muy corta, pero no por eso con menos enseñanzas para la vida. Y ahorita vamos a hablar de Rabbi Ishmael. Dice Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael solía decir. Es una frase, voy a leerla y ahorita voy a hablar un poquito de quién era Rabbi Ishmael, este gran rabino que habla de esta Mishnah. Dice así, Heve kal lerosh venoach letishhoret. Es una frase un poquito enigmática, muy misteriosa, no está muy claro a qué se refiere y en un ratito voy a explicar las diferentes interpretaciones que hay. La interpretación básica dice kal lerosh, sé ligero, lerosh con los dirigentes, dice con la gente anciana, sabia, dice sé tú ligero, que dice respétalos, sigue sus enseñanzas, dice sé humilde frente a ellos, atiéndelos y sírvelos. Venoach letishhoret. Y por otra parte, aunque a la persona dirigente, al sabio, tienes que ser ligero y servirlo, no por eso dejar de ser agradable con los jóvenes también, con los niños y los jóvenes. Termina diciendo, Bebé mekabelet kol ha'adam besimcha, y recibe a toda persona con alegría. Ahorita vamos a analizar en un momento el mensaje de esta enseñanza, pero quiero comenzar con Rabbi Ishmael. ¿Quién era este Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael era Rabbi Ishmael ben Elisha, hijo de Elisha, pero no el famoso Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, que ya hablamos de él. Su abuelito era Rabbi Ishmael ben Elisha, el sacerdote supremo que fue uno de los 10 que habíamos relatado, que mataron los romanos torturándolos. Se llama Asara Rugel Malhut, 10 de los que mataron el reinado. No es él, sino es el nieto. Está indicado que donde dice normalmente Rabbi Ishmael, se refiere a este Ajam que estamos hablando ahorita, que es Rabbi Ishmael ben Elisha, nieto del anterior. Cuando mataron a su abuelito, los romanos también tomaron de rehenes a su familia y se la llevaron a Roma. Entonces cuenta el Talmud en el Tratado de Gitín, página 58, que había viajado Rabbi Yoshua ben Hananiah, también ya hablamos de él en otra ocasión, llegó a Roma y le contaron a él que hay un niño que lo tienen prisionero, que lo tienen en la cárcel, como les dije, los romanos condenaron al abuelito, obviamente que no tuvo culpa, nada más porque estudió Torah y demás, y se los tomaron a la familia como rehenes, pero obviamente que no habían hecho nada malo. Entonces le contaron a él que hay un niño en la cárcel, un niño, dice, así dice con un término hermoso, dice que buzotab taltalim es como decir risitos de oro, y se hacía un niño que da mucha atención, judío, que lo tiene ahí prisionero, que se ve que es muy, muy inteligente el niño. Entonces cuando él oye eso, de por sí ese Rabbi Ishmael era muy generoso con todo el mundo. Dice, después voy a mencionar sus grandes acciones con los demás, pero cuando oye eso, va a la cárcel. ¿Y qué hace cuando se está acercando al niño, cuando supo que ya lo está oyendo? Cita una frase de Ishaya, del profeta Isaías, que dice, Minatan le Shimzai Yaakov, no importa, dice quién fue que permitió que le hagan eso al pueblo de Israel. Empezó esa frase, tal cual, citándola como estaban las fuentes, y el niño terminó la frase, porque es un pasuk que es como una pregunta y respuesta. El niño dio la respuesta y terminó la frase. Era un niño pequeño. Cuando oye eso, cuando oye eso, Rabbi Yoshua ben Hananiah dice, este niño tiene un gran futuro, va a ser un gran maestro de Israel. Si de niño
ya tenía el conocimiento, porque para eso tenía que tener el conocimiento de todo el Tanaj. Para saber esa frase, terminarla y saberla de memoria, tenía que tener un conocimiento completo siendo tan pequeño. Tener esa capacidad, esa retención, y estando prisionero de rehén, lo tenía igual presente, no se lo olvidó. A veces uno por el sufrimiento, por las condiciones, lo tenía presente. Dijo, este niño va a tener muchísimo futuro y va a ser un gran maestro de Israel. Dice, no voy a descansar hasta rescatarlo de la prisión con el dinero que me pidan. Realmente Rabbi Ishmael tenía mucho dinero y efectivamente pidieron por él una fortuna, la pagó, lo rescató y se lo llevó con él a Israel. Él mismo le enseñó, y lo llevó, le siguió enseñando. Todavía vio su capacidad, que era brillante el niño. Y a los 13 años empezó a estudiar con Rabbi Junia ben Akana. Ya se contaba, aunque tenía 13 años, era precoz, es indudable. Aunque tenía 13 años, ya era uno de los alumnos, como los demás mayores, de Rabbi Junia ben Akana, y así creció con un conocimiento impresionante, siendo una luminaria del pueblo de Israel. Él fue también compañero de Rabbi Akiva, que vamos a hablar justo mañana de él, que le damos a Mishnah, y a los dos lo llamaron Avot HaOlam, los padres del mundo. Así los llamaron a los dos pusieron un lugar de estudio, cada uno de ellos, tanto Rabbi Akiva como él, y cuentan también que además tenían ambos, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, muchos conocimientos también en medicina, y para ayudar a la gente viajaban, salían, y donde había un enfermo, ellos se esmeraban en atenderlo y en curarlo, ya que tenían conocimiento de medicina, eran doctores al estilo de esa época, ¿no? No es que estudiaron en la facultad de medicina, la carrera como hoy en día, pero tenían un conocimiento profundo y curaron a mucha gente, pues se llamaban los padres del mundo. Ok. Rabbi Ishmael, también mencioné antes que era muy caritativo. Él se preocupó mucho también por casar a las novias, principalmente de una novia pobre, una novia que no era agradable o atractiva porque no tenía también los medios para arreglarse. Él le compraba, se preocupaba, le daba dinero para casarse, defendía bastante el derecho de las mujeres. Se ve una mujer que el esposo salió a la guerra y quedó desprotegida, no paraba hasta que le daba todas sus necesidades, que le daba dinero, también a jamín pobres, él los ayudaba, que él tenía dinero. Muy entregado a la justicia, a ayudar, y además de eso, cuentan que cuando él falleció, dice, todas las mujeres del pueblo de Israel le lloraron de una manera impresionante porque se sintieron ya desprotegidas, porque él era el protector de ellas, entre muchas otras cosas. Respetaba mucho también a sus compañeros, a los Jamim, aunque él era un gran sabio, pero se mostraba con humildad y como un alumno, un respeto impresionante. Es decir, a diferencia justamente de los alumnos de Rabbi Akiva, que es conocido, tuvo 24.000 alumnos que no se respetaron, él era todo lo contrario y era muy, pero muy respetuoso. Dice su madre, su mamá estaba muy, pero muy orgullosa de él. Vio la sabiduría y lo que aportó al pueblo. Cuentan algo así fuerte, que cuando él se lavaba los pies, antes cantimplores, lo que sea, y para lavarse los pies, la mamá quería beber el agua con el que él se lavó los pies, demostrando el respeto y admiración. Obviamente que él no le permitía de ninguna manera, pero a tal grado lo veneraba, quizás de una manera con justa razón, ¿no? Además de sentirse muy orgullosa de él,
tenía razón para sentirse. Por lo general hay una alabanza que decimos Ashrei Yoladto, dichoso la que lo trajo al mundo. Que dice, cuando hay alguien de un nivel tan elevado y tan bondadoso, se alaba a la mamá, se dice dichoso quien lo trajo al mundo, que en este caso la mamá, por eso se sentía tan orgullosa de él. Él, entre otras cosas, entre otras enseñanzas, está lo que leemos todos los días, bueno, no todos lo acostumbran a leer, antes del Odú, se llaman los Korbanot. Él compuso y él estableció las 13 claves para descifrar la Torá oral. Dice Rabbi Ishmael Omer, decimos en el rezo en la mañana, Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet, con 13 ¿cómo llamamos? Llaves o claves para descifrar, la Torá se estudia. Y él las detalla, él aportó eso al pueblo de Israel, lo ordenó. Dice, los Jamim sabían por tradición que hay un concepto, lo que se llama Gezerah Shavá, por decir. ¿Qué es Gezerah Shavá? Que en un lugar la Torá utiliza un término para hablando de un tema, y en otro lugar utiliza el mismo término, entonces se aprende por qué uso los mismos términos, hay algo que nos enseña en común. O como dice también Kal Vahomer, si esto es más leve y esto es más fuerte, entonces se aprende. Si en lo más leve dijo así, con más razón, con más razón en lo más importante que va a aplicar lo mismo. Un ejemplo, ¿no? Dice que la Ufrat, si primero dijo una regla general y después detalló la Torá, primero dijo la regla y después dice el detalle, viene a enseñarnos algo para la regla general. Y así todo tipo de claves, cómo entender y cómo descifrar la Torá. Y eso lo decimos todos los días, y es una aportación importantísima, bien ordenada, 13 llaves para entender cómo funcionan las enseñanzas de la Torá, que de ahí se sacan muchas leyes y muchas alajot que las llevamos hasta hoy en día. Él fue el autor que estableció esas 13 claves. Como dije, se repite en el rezo. Él, por otra parte, tenía una visión del entendimiento y deducción y razonamiento de la Torá muy, muy analítico y muy racional. Él se enfocó mucho, un ejemplo, él fue el autor también del dicho muy famoso, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torá nos habla en nuestro idioma, porque Dios no puede decir algo místico. Un ejemplo, cuando dice Dios extendió su brazo o la mano de Dios, obviamente que no se refiere a la mano de Dios, pero como nos habla en nuestro idioma, nosotros no entendemos si dice algo abstracto como Dios, que sale de él, emana de él algo. La Torá no podría utilizar un término profundo que no lo vamos a entender. Entonces, él de esa manera lo explica de una forma sencilla, que no hay que entrar en conceptos más allá de nuestro entendimiento. Un ejemplo, cuando de la Torá dice, Vaesa etchem al kanfei nesharim vavi etchem elai, los elevaré sobre las alas de las águilas y los traeré, refiriéndose a Israel. Obviamente que no se refiere literalmente que vamos a montarnos sobre las alas de las águilas, pero es como él dice, la Torá nos habló en nuestro idioma, ¿no? En la metáfora entendible, y así muchas cosas cuando dice que Dios, la mano de Dios, bueno, muchos otros términos que hay en la Torá, que algunos lo podrían interpretar diferente. Él aplicó esa regla, que la Torá nos habla siempre en un idioma entendible y no forzosamente que eso significa otra interpretación, sino es la forma de decirlo. Era una demostración de su racionalidad, como entendía. Un ejemplo, en algo muy conocido, que dice la Torá cuando Dios se reveló y dio los 10 mandamientos. Dice, Bechol ha'am roim et hakolot. Y todo el pueblo veían las voces. Y aquí explican los Jamim, que es la interpretación conocida y más común,
dice que todos veían las palabras. Fue un milagro que las palabras se oyen, no se ven. Y la Torá dice, dice, veían las palabras. Entonces, muchos jamim lo explican que pasó un milagro y las palabras se veían, que algo no podemos entender. Pero sin embargo, la opinión de él, de Rabbi Ishmael, es no. Dicen, Roim etanir'a veshomim etanishma. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dice no. Veían lo que se podía ver y oían lo que se podía oír, que es una expresión, no significa literal que veían las voces. Lo digo como una prueba, cómo era su forma de entender y de analizar la Torá. Fue muy analítico y muy racional, por eso aplicó esa regla que dijo con términos sencillos la Torá y todo tipo de así. Pero de todos modos fue alguien que aportó muchísimo al pueblo de Israel y se menciona muchísimo simplemente con el término Rabbi Ishmael, sin decir hijo de quién. Ya sabíamos quién es. Como dijimos, hubo ciertos jamim que nada más lo llamaban por su nombre por tan conocidos y ya se identificaba quiénes eran. Bueno, después de la introducción y entender quién es el que nos viene a dar la enseñanza, este gran Ham, vamos a ver esa breve pero significativa enseñanza que nos está transmitiendo este Ham. Dice así: Heve kal lerosh venoach letishhoret. Vamos a la primera interpretación, que es la más común, la que la mayoría toman, que el Maimónides también lo interpreta de esta manera, y vamos a ver después, aunque sea una o dos más interpretaciones, porque como dije al principio, en esta ocasión lo dijo de forma muy, muy misteriosa. Dijo en algo que hay que descifrarlo, porque literalmente está muy cal, que decir ligero, lerosh a la cabeza, noach agradable, letishhoret a lo negro, como que no es como las demás enseñanzas que lo dijeron con términos entendibles. Esto, como dije, lo dijo muy enigmático, encierra, dice, una enseñanza como que muy cerrada, muy enigmática. Ok, entonces vamos a ver la primera interpretación, la más aceptada, que le dice a la persona, como lo expliqué antes, que una persona tiene que ser kal lerosh, que aceptar a la autoridad, aceptar una persona que tiene más sabiduría, que es dirigente, que tiene un puesto y por algo lo mereció, incluso, como lo dijo Rabbi Meir en otro lugar, que respetaba a los ricos, no por hacerles la barba, que dice una persona correcta, obviamente, un rico no soberbio, no que se cree más, pero una persona rica, sencilla, humilde, dice, merecía un respeto, porque dice, si tuvo el mérito que Dios le dio esa riqueza, tiene alguna razón, algún mérito, entonces respetaba. Pero él aquí dice en general, es decir, a la persona, al que es superior, al que es sabio, al que es dirigente, tiene que la persona aprender a conocer su lugar y seguir las instrucciones, ser ligero, que dice, no ponerse duro y decir, no, yo no tengo por qué aceptar lo que me está diciendo, y da ese consejo que uno tiene que saber respetar a la persona, al anciano, al sabio, al dirigente, y ser ligero y saber también que incluso se refiere, también lo explican como que atenderlo, es decir, seguir lo que le está pidiendo y tener ese gran respeto. Pero por otra parte, dice también venoach letishhoret. Uno dice, bueno, está bien, acepto que al dirigente, que al sabio, que el anciano sabio, le tengo que ser ligero con él y tengo que respetarlo. Pero a un niño, un jovencito, pues ahí sí voy a usar mi carácter, y ahí le voy a regañar, le voy a poner en su lugar. Dice, no, cuidado. También tienes que ser, no de la misma manera, no es el respeto que se le da al dirigente, al sabio, sino noach. Tienes que ser agradable, tienes que demostrar siempre, es un ser humano, también que es pequeño, no abuses por eso de sus sentimientos. También tiene derecho a que lo respeten
y sé agradable con él. Noaj quiere ser fácil. No te pongas así en un plan de estricto de decir yo soy grande, yo soy superior, ¿no? Y por otra parte, el niño está a su nivel, entonces también tienes que hablarle a su nivel. Si el niño puede decir algo que no es tan no tiene tanta filosofía o profundidad, pero no por eso decir están siendo tonterías. Sea agradable con él y que se sienta cómodo de estar contigo, porque esa es la forma de motivarlo. Y además hay que cuidarse muchísimo. A veces uno siente que, bueno, yo soy mayor, yo soy una autoridad, entonces que sea un maestro, que sean los papás, decir, ahí sí lo puedo humillar o regañar o decir, estás mal, estás equivocado, cuidado. No nos podemos imaginar el daño que le podemos hacer a un niño por decir una palabra hiriente o hacerlo sentir menos, decir tú no vales nada. Lo podemos de verdad echar a perder todo su futuro, que pierda su seguridad, que tome un rumbo negativo, que de verdad se sienta que no vale nada, que se sienta desvaluado y así actúe. Y por otra parte, cuando lo motivas, cuando le demuestras cariño, respeto, y ni modo, dijo un chiste a su nivel, ríete, que te sienta agradable, no lo rechaces, tienes sentimientos, no por ser niño, por ser pequeño, joven, decir, que se lo va a hacer, ok, de repente hay que llamar la atención, de repente de bonita manera hacerle ver sus errores, que reciba un consejo también, pero nunca decir, porque yo soy mayor y yo soy superior a él, entonces puedo abusar de eso y demostrarle mi autoridad y rebajar al niño y al joven. Por eso dice, es muy importante ser Noach le Tishoret. ¿Por qué lo llama Tishoret? Tishoret quiere decir como negro, que todavía tiene el pelo negro, se refiere a niño y joven. Entonces, por una parte, el rosh, el cabeza, el dirigente, sea respetuoso y por otra parte, sea agradable con el que todavía tiene el pelo negro, que todavía es pequeño. Dice, esto es también una enseñanza muy importante. Habíamos leído anteriormente una enseñanza también del Pirkei Avot que dice, dice, recibe a toda persona, beseber panim yafot, quiere decir con una sonrisa, quiere decir demostrándole una cara agradable. No agria, no una cara así serio, no tengo tiempo, estoy molesto. Al contrario, nos habían enseñado que tienes que a toda persona sonreírle, mostrar una cara agradable. Pero aquí Rabbi Ishmael nos habla de un nivel más que eso. Porque uno puede mostrar una cara agradable, una pequeña sonrisa, agradable, pero no cumplir este nivel que es superior. Dice, recibe a toda persona con alegría. Alegría no es nada más una sonrisa. Alegría es algo que sale del interior. Tiene que uno demostrar entusiasmo, alegría. Lo que uno puede aportar con transmitir alegría también es, no lo podemos medir. Es inimaginable la consecuencia que tiene, porque eso se contagia. Todos tenemos momentos de problemas, angustias. No hay una persona que no vive que tiene que enfrentar algún momento, algo difícil. Ahorita estamos viviendo esta pandemia. ¿Quién no le está causando problemas? Personas mayores que están solas en la casa, problemas económicos como resultados, o algún conocido enfermo, el miedo, la incertidumbre. Y con la angustia, con preocuparnos, no vamos a cambiar la situación. Sin embargo, todos tenemos la capacidad que a pesar de la situación, como dicen, al mal tiempo buena cara, podemos convencernos y sentirlo en nuestro corazón, una alegría interna, pensar en todo lo positivo que tenemos, pensar en la dicha que Dios me dio la oportunidad, me dio la vida, me dio salud, me dio familia, todo para cumplir una misión que estoy haciendo, le estoy dando un sentido a mi vida,
tengo muchas cosas que a veces otros no tienen, en vez de ver mis problemas ahorita, ver todo lo que sí tenemos. Si uno se pone a observar todo lo que sí tiene, de verdad es para valorar y para levantar el ánimo. Y por otra parte, saber que no estamos solos, que es reforzar esa fe. Sabemos que Dios nos quiere, que nos lleva de la mano. Todo eso, si uno se pone a pensar, puede llegar a sentir esa alegría interna. Pero lo importante, aunque uno tenga un momento, que como todos tenemos momentos así de mal humor y así, dice, cuando estás con una persona que sea joven, por eso después primero dijo del anciano, después dijo o del mayor o de la autoridad, y después dijo del niño, del joven, pero sin diferencia, tanto que sea el mayor como joven, que sea judío como gentil, dice, Kol Adam, a toda persona recíbela con alegría, y esfuérzate más cuando estás con otros. Todavía cuando estás solo tiene que uno tener en todo momento alegría y esforzarse, pero hay veces uno no lo controla. Pero si estás con otra persona, ahí tienes doble responsabilidad. Porque si le transmites preocupación y angustia, lo estás perjudicando también al otro. Y si te esfuerzas en transmitir alegría, la alegría se percibe, le levantas el ánimo. Y se puede el otro estar decaído, puede estar deprimido, y cuando está hablando contigo lo recibiste y tú emanas entusiasmo, alegría de vida, lo contagias y también le puede cambiar la vida, puede cambiar el rumbo. Muchas veces hay historias reales de gente que se estaba por suicidar y se topó con alguien, que ese alguien por naturaleza emanaba alegría y le transmitió, lo contagió de su entusiasmo y alegría y cambió y evitó el suicidio. De esa manera cambió sus ideas, su ritmo, su canal, su enfoque en la vida, y salió adelante por ese contagio de alegría. Por eso es un nivel superior a lo que nos dice la Mishnah antes, a lo que nos dice recibir con una sonrisa, y aquí es un mérito mucho más grande. Recordemos que esto no son alajot y leyes. El Pirkei Avot, ya lo dije muchas veces, nos viene a dar consejos para tener una mejor vida, valores, y que son muy valiosos. Llevarlos a cabo cambia totalmente la vida de la persona, cambia el valor de su vida, cambia su misión. Por eso, está bien, no es obligación de siempre estar alegre, sí, pero seguir este consejo y recibir a toda persona con alegría, no nos podemos imaginar el mérito que eso tiene. Y además va a ser una persona que todos van a querer estar con él. Todos van a querer pedirle un consejo. Todos lo van a amar. Porque a quién no le gusta y quién no siente bonito en la cercanía de una persona que siempre transmite alegría, entusiasmo, positivismo, que es positivo. Puede uno ir con alguien. No sé cómo ser. Ya, a ver qué va a pasar, ya creo que se acabó la vida, ¿cómo voy a hacer ahorita con esta situación? Y el mundo, y no sé, ya se acabó el mundo, y ya vamos a quedar sin dinero, y nos podemos morir. Digo, si uno no estaba preocupado, ya se deprimió totalmente. Y sin embargo está acompañado con una persona que le transmite ánimo, lo ve sonreír, lo ve feliz. No, está bien, estamos en esta pandemia, pero gracias a Dios estamos bien y vamos a superar. Al contrario, mira qué oportunidad maravillosa de convivir con la familia y de aprender ahora sí, estar más tiempo con nuestros hijos y de valorar lo que tenemos y de no un sinfín de cosas. Y mira cómo se regeneró el mundo en el problema grave del calentamiento global y de todas las repercusiones. Y ahorita ya estamos, qué oportunidad increíble. A ver, ¿con quién uno quisiera? ¿De quién buscaría la compañía? ¿De esa persona negativa o de la persona que le transmite alegría? Entonces es ganancia por todos lados. Primero, la importancia que le da la Torá a la alegría en sí. Es conocido el dicho, que lo dije en alguna ocasión, también cuando dice la Torá cosas muy fuertes
que despertaría el enojo de Dios contra el pueblo. Y dice, una de las principales razones, termina diciendo, porque no serviste a Dios con alegría y con buen corazón. Nos exige Dios que estemos con alegría, es uno de los valores más importantes en el judaísmo. Eso es por una parte, pero por otra parte, además de eso, que siempre deberíamos estar, pero la responsabilidad cuando estamos con otros, cuando recibimos a alguien, de transmitirle, y lo que ganamos con eso es mucho más grande. Uno diría, pero justo vino, él llegó, me agarró con mal humor. Justo el jefe me despidió y tuve problemas con mi esposa y tuve el otro. Tienes razón, pero el otro, ¿qué culpa tiene? El otro tiene que aguantar todo tu mal humor porque vino a verte o quedaron en verse por lo que sea. Le vas a echar a él, vas a poner sobre él todos tus problemas y déjalos de lado. Sí tienes razón, tuviste muchos problemas, pero ahí estás con otra persona y no tiene por qué pagar el pato y por qué pagar tus problemas. Por eso dice, recibe a toda persona con alegría, que es un valor muy importante. Ok, esa es una interpretación de la primera parte de la Mishnah. La segunda parte, que es recibir a toda persona con alegría, eso está claro, no es algo enigmático y está muy claro para todas las interpretaciones. Pero la primera parte, como dije, lo dijo con algo no tan claro, algo encerró en eso. Hay otra interpretación, tal vez él quiso que se interpreten de varias maneras, por eso lo dejó ambiguo, por eso no lo dijo con palabras más claras, más descifrables. Por eso hay otra interpretación que dice, dice, aquí lo interpreta al revés. Rosh, que es el principio, como Rosh quiere decir cabeza. Dice, cuando una persona es joven, cuando comienza su vida, tiene que ser ligero, que ser ligero, que ser fácil de hacer las cosas, que ser entregarse a todo, a lo que es la superación, el estudio, el trabajo, todo eso se calma. Dice, y también Noach va a ser agradable, le Tishhoret, aquí lo interpreta al revés, en la vejez. Tishhoret viene también, como dije, de algo negro, dice que la piel se pone un poquito más morena cuando uno envejece, así lo interpretan. Entonces aquí se está refiriendo en la juventud y en la vejez. Pero aquí encierra también esto una filosofía de vida muy importante. Lo que marca que sea uno fácil, Noach, de Tishhoret, en la vejez, que las cosas puedan fluir, porque ahí no tiene la misma energía, la misma fuerza de voluntad, la misma fuerza física tampoco, la misma salud que cuando está en su plena juventud. Entonces dice, los buenos hábitos hay que adquirirlos justamente cuando uno es joven y tiene toda la energía, está en su plenitud. Ahí cuando se acostumbra, un ejemplo, lo que decíamos el otro día, dijimos Shenash el Shachrit, que dormía en la mañana, echa a perder la vida de la persona, pero a veces es difícil levantarse temprano. Pero ¿cuándo uno tiene que adquirir ese hábito? Justamente cuando tiene energía y es joven. Si se acostumbra siempre a levantarse temprano, cuando después ya está más débil, cuando ya llega la vejez, que ya no tiene la misma fuerza, pero si ya se acostumbró a levantarse temprano, ya le va a ser fácil. Le va a ser fácil porque ya hizo el trabajo difícil. Y ahorita, aunque es más débil, pero ya es el cuerpo solo, y así en todas las prácticas. Si un ejemplo, una persona que cuida Shabbat desde pequeño, desde pequeño en su casa se educó, todas las restricciones que hay, cuidar Shabbat estrictamente. Va creciendo y a veces, le cuesta caminar para ir al Knis, por ejemplo, en Shabbat, todo. Pero como ya toda su vida lo hizo, ya es automático. Ya no es un sacrificio, no es un esfuerzo. Si una persona va a empezar ya mayor, ya
de edad avanzada empezar nuevos hábitos, obviamente se le hace mucho más difícil. No quiere decir que sea imposible, seguro que lo puede hacer, pero lo que quiere decir de que cosas que ya uno adquirió, ya después, ya por eso dice, esas son las interpretaciones. Ebe kal lerosh, que te sea ligero cuando en el principio demuestra la rapidez, la ligereza, la facilidad para hacerlo, esfuérzate, y después va a ser noach, va a ser fácil, agradable. Cuando llegues a la ancianidad, ya vas a cumplir todos los méritos y todos los valores de forma muy fácil, en automático, porque ya adquiriste esos hábitos y esos valores. Y eso es algo de verdad que es muy importante. De ahí viene el factor educación, que es el famoso concepto que el árbol, cuando está tierno, pequeño, está un poco chueco, es muy fácil enderezar. Pero cuando ya creció chueco, ya se convierte en algo mucho más difícil. Y a veces uno dice lo contrario. No, ahorita el niño tiene tiempo, después va a aprender, después va a aprender los valores, después va a aprender la buena conducta. No nos equivoquemos con eso. Por eso, dice el famoso dicho del rey Salomón, también se acerca de la educación. Yo creo que se adelantó el rey Salomón hace 3000 años a todos los psicólogos y pedagogos modernos que hoy llegaron a esa conclusión que él le dijo hace tantos años en una de sus frases del Tanaj, una enseñanza sencilla para él. Dijo: Hanoch lanar al pi darko, gam ki azkin lo yasur mimena. Educa al niño, al joven, al pi darko, acorde a su camino, ve su potencial. Si es hiperactivo, un ejemplo, edúcalo a que haga las cosas, canalice esa hiperactividad en cosas positivas, pero que vaya con él, con su naturaleza. Si lo educas así desde pequeño, Gam ki azkin le asumimena, va a llegar a ser anciano y no se va a apartar de ese camino. ¿Por qué? Porque se educó de esa manera y hábitos y prácticas que iban con su naturaleza. La adquirió de joven, lo convirtió en su forma de vida, entonces ya abrió el camino. Ya, ahora sí, de que puso como dicen, su ruta, su camino, la facilitó para que ya después de anciano, de mayor, no se va a apartar de eso, porque ya se acostumbró. Si uno educa al niño, no con su naturaleza, le impone cosas que no van con él y no lo asimiló, y entonces fue haciendo cosas contra su voluntad, entonces va a crecer, eso no iba con él y lo va a dejar totalmente y se le va a hacer después mucho más difícil adquirir los hábitos correctos. Un ejemplo, como dije, ya que te dejé el ejemplo de un niño hiperactivo, quieres controlarlo y que esté tranquilo y callado, su naturaleza era hiperactivo. Entonces, a fuerzas de golpes, como dicen, con amenazas, con castigos, lo va a hacer. Pero después, como no supo canalizar correctamente esa hiperactividad, creció y lo puede usar negativamente. Puede ser hiperactivo para cosas negativas y ya después no lo puede cambiar. Pero si ya desde el principio canalizó eso de forma positiva, entonces ya toda la vida va a seguir con eso porque iba con su naturaleza. Y esto se aplica a la misma filosofía que dice el rey Salomón, que hoy, como dije, los pedagogos lo utilizan muchísimo. También se aplica en general en los hábitos que adquiere la persona cuando es niño, cuando es joven, que tiene más fuerza, más energía y que es como dicen los sabios, que enseñarle a un niño es como escribir en un papel blanco, enseñarle a un adulto es en un papel que ya se borró varias veces, que no agarra de la misma manera la tinta. Entonces es más fácil que aprenda, más fácil que adquiera hábitos. Por eso dice Kal lerosh, ligero al principio, Benoach letishhoret, y va a ser agradable, fácil después, cuando ya sea mayor. Tenemos que tener eso muy presente. Si nosotros ya pasamos, ahora sí, el tiempo, la edad, pero tenerlo muy presente para transmitirle a nuestros hijos y nietos, de inculcarles y abrirles el camino, facilitarles para el resto de su vida. Una tercera explicación, y hay más todavía, pero me voy a limitar a esta,
una tercera explicación que habla de el gobierno. Rabbi Ishmael estuvo en esa época, después de la destrucción del templo, de los romanos, que cada ratito, ya lo conté muchísimo, un nuevo decreto, prohibían eso, matanzas y demás. Pero Rabbi Ishmael nos revela un secreto y tal vez por eso lo puso de una forma tan misteriosa y oculta estas enseñanzas, con palabras no tan claras, que se puede interpretar de muchas maneras, porque dijo, reveló un secreto a nuestro pueblo. Nosotros como pueblo de Israel y en nuestra historia lo demostramos con hechos, tenemos una resistencia a todas las persecuciones, el maltrato. Podemos, a pesar de eso, igual salir adelante, aguantar. Yo creo que es algo milagroso, no es comprensible. Si uno se pone a ver los pogroms, los asesinatos, las matanzas, las destrucciones que hubo en nuestro pueblo a través de la historia, uno se pregunta cómo no renegamos, cómo no nos apartamos, cómo estamos aquí, cómo resistimos y salimos adelante. Pues qué mejor prueba que la historia reciente, el Holocausto, que es algo inconcebible. Qué forma de asesinato, de masacrar, el sufrimiento. Y sin embargo, a pesar de eso, de las cenizas resurgimos y se forma el Estado de Israel y seguimos presentes y seguimos adelante y luchando. Entonces, él dijo, ¿cómo enfrentamos? Dice, Lerosh se refiere a los gobernadores, y Tishhoret viene de una palabra en hebreo que se interpreta los ministros y los Rosh son los dirigentes y toda la gente del gobierno. Dice, sé ligero, no te enfrentes, aunque estén haciendo decretos malos, baja la cabeza, sigue, sé ligero, también agradable con lo que te dicen, y muchas veces, siendo de esa manera, y logramos que cambien decretos negativos, porque si sería de ponerse al tú por tú y rebelarse y enojarse, hubiese sido peor. Entonces él nos está diciendo, por eso tal vez lo dijo de forma oculta esta enseñanza, porque no quería en su época que se enteren que somos así y quieran hacer decretos más fuertes para doblegarnos. Por eso esa es una de las interpretaciones, que tal vez lo puso, como dije, de forma enigmática esta frase, para que no esté claramente y cualquiera la pueda entender. Pero sí es una verdad igual lo que dijo, y es un consejo igual correcto. Digo, hoy en día, gracias a Dios, hay democracias, y igual eso lo tenemos que aplicar, tener respeto, que nos guste o nos guste, a la autoridad. Digo, igual hay que seguir las leyes y siempre respetar y nunca rebelarse. Pero en los tiempos de antes sí eso era una enseñanza significativa, que a pesar de todo eso, es como dijo el rey Salomón, si está hambriento tu enemigo, dale de comer. Que decir, no lo enfrentes, sino al contrario, desármalo de una forma inteligente, al contrario, sonriendo. Por eso dice después, sobre eso también aplica. Que decir, aunque ellos sean estrictos y decretos negativos, igual tú demuestra la alegría, igual desármalo de una forma muy inteligente y muy, muy sutil.